Compartimos un nuevo día, mensaje celestial, y es mi deseo de que las bendiciones del cielo se derramen en tu vida. Que un nuevo día puedas tomarte de la mano poderosa de Dios y que de esa manera puedas experimentar verdadera confianza en Él. Y hoy te invito a que nuevamente podamos meditar, reflexionar acerca de la vida del profeta Daniel, reflexionar acerca de sus experiencias de fe, de cómo sus hábitos espirituales lo llevaron a depender solamente de Dios. Y hemos hablado acerca de que Daniel en primera instancia propuso no contaminarse en un contexto adverso, estando allí como cautivo en la corte de Babilonia, como asimismo también vimos que Daniel era un hombre de oración. Ante las crisis, ante las circunstancias adversas, Daniel dependía de Dios a través de la oración. Porque para Daniel, hablar con Dios, comunicarse con su Creador, era un hábito constante, era cosa de cada día. Y es por ello que él recurría a la oración para encontrar soluciones de parte de su Dios. Y hoy un aspecto más. Y ese aspecto es que la vida de Daniel también se sustentaba por la palabra de Dios. De hecho, él sostenía sus principios, sus valores, el conocimiento que tenía del Dios verdadero por medio de las escrituras hebreas. Inclusive él mismo llegó a tener el privilegio de ser parte de las escrituras del Antiguo Testamento. Él también recibió revelaciones del Dios eterno. En el capítulo 2 de su libro, en el contexto de aquel sueño que había tenido el rey Nabucodonosor y que los astrólogos, los magos, los sabios de la nación babilónica no habían podido interpretar ni tampoco declarar al rey. Es Daniel el que finalmente recibe las revelaciones para poder decirle al rey cuál era el asunto. En el capítulo 2, verso 28, se presenta ante el rey y le dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Claramente aquí vemos a Daniel sustentándose por la palabra de Dios, lo que Dios le ha revelado para poder transmitir al rey. Como asimismo también en años posteriores, ya cuando el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia estaba culminando, en el capítulo 9, versículos 1 y 2, Daniel dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Nuevamente vemos a Daniel ahora investigando las escrituras que ya tenía, en este caso al profeta Jeremías, para saber cuáles eran las revelaciones que él ya había dado con respecto a su pueblo Israel. Daniel era un hombre que se sustentaba por la palabra de Dios, por las revelaciones de Dios. Y en esa palabra del Dios Altísimo, Daniel encontraba esperanza, encontraba el consuelo para seguir adelante, para confiar en su Dios. Tal como lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 15, verso 4. Allí dice el apóstol: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron, las cosas que están registradas en la palabra de Dios, es para que nosotros desarrollemos paciencia, consolación obtengamos de nuestro Dios para poder tener esperanza. Esa fue la actitud de Daniel hacia las Escrituras. Es por ello que en esta hora quiero invitarte para que tú también de manera personal puedas acercarte a tu Dios, abriendo su palabra, buscando en Él sabiduría, que tu vida espiritual pueda estar sustentada por un firme fundamento, y ese fundamento tiene que ser la Santa Biblia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que cada día tú puedas recibir en tu corazón palabra de Dios.